Así es, compañeros. Nuevamente vamos a desarrollar nuestras actividades de asesoría, acompañamiento y capacitación de esta su zona escolar número 31, para lo cual se construyó este trabajo que se llama Diseño de tu programa analítico. Sí, y este está desarrollado a partir de citas bibliográficas, parafraseo de algunas citas, así como algunas aportaciones que se realizan considerando los planes y programas 2006, 2011, 2017 y el 2022, así como también los fascículos de Aprendamos en Comunidad elaborados por Mejor Edu y el modelo de evaluación diagnóstica formativa integral, así como los trabajos de los talleres intensivos de consejo técnico, ¿sí? Y el libro y los libros que tenemos de texto y todos los que se han publicado por parte de la Nueva Escuela Mexicana. Igual de esta manera, este es un primer fascículo, ¿sí? Donde vamos a abordar en este primer momento el diseño de su programa analítico, y posteriormente en los siguientes fascículos pues vamos a ver lo que es la planeación didáctica y el programa de mejora continua. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que este trabajo en este primer momento nos va a servir para lo que viene siendo el diseño de su programa analítico. Y de igual forma, si lo necesitan en formato digital con este QR, lo pueden descargar. Pues dentro de la introducción, lo que estamos manejando aquí nosotros es que estamos basando todos estos trabajos a partir de uno de los 4 elementos que facilitan la articulación, que es la autonomía profesional, y sobre todo este es un elemento bisagra, ya que nos va a permitir articular toda la propuesta curricular 2022 a partir de la apropiación de los contenidos que se desarrollen, y sobre todo considerando el vivir y convivir en una sociedad democrática, que va dentro del enfoque del diseño de esta propuesta curricular, considerando el reformar el papel de la escuela como institución formadora de ciudadanos a partir del trabajo colegiado, ¿sí? Y sobre todo consensuado para lo que se enseña en el aula, porque se pone en práctica en esta propuesta el concepto de codiseño, ¿sí? El concepto de campos formativos. Ya vemos que no se basa en las asignaturas, así como también la metodología basada en proyectos. Y para esto de los planes y programas 2022 no partimos de cero, porque el trabajo de bajo proyectos ya se realizaba desde 2006. No olvidemos que en los primeros 4 bimestres, al final de cada bimestre se trabajaba un proyecto, y posteriormente en el 5.º bimestre se trabajaba cada 2 o 3 proyectos. ¿Y por qué decimos esto? Si tomamos como ejemplo este programa de estudio de ciencias de 2006, en su bloque número 1, ¿sí? Venía el tema, el subtema, ya hablamos de aprendizajes esperados, de los comentarios, pero lo importante es lo que estábamos diciendo, que al final de este bloque se trabajaba un proyecto, ¿sí? A partir de una pregunta detonadora, y ese proyecto traía una guía. Y sobre todo, como les decíamos, así se iba a partir del segundo, tercer bloque, y hasta el finalizar, sí, en el 5.º bloque se trabajaban solamente proyectos. O sea, ya lo teníamos anteriormente, ya hay antecedentes, y si nos vamos a los libros de texto, así lo vamos a encontrar. Y como le decíamos, tenemos aquí un proyecto que se trabajaba en 2006 en este libro de texto, donde en este caso, aquí lo tenemos, proyecto 1, y ya venía su procedimiento, cómo se iba, o sea, los objetivos, la planeación, cómo se iba a difundir el tema, las preguntas guías, ¿sí? Esta parte es muy, muy importante, porque ya hay un antecedente. Si tenemos alguna duda al momento de diseñar nuestros proyectos, ya sea para cada uno de los campos formativos, podemos tomar en cuenta lo que se hacía en esas asignaturas en el programa de 2006. Como decía, ya tenía unos planteamientos bastante similares a lo que nos están dando hoy, ¿sí? Porque también viene un proceso de comunicación y sobre todo la evaluación.
O sea, desde 2006 ya se hablaba de una evaluación, de una autoevaluación, una coevaluación. Entonces ya tenemos esos antecedentes, que es lo que queremos expresar, por si tenían alguna duda en el diseño de sus planeaciones, que es lo que se va a ver en el próximo fascículo, pero aquí se ve como antecedente. ¿Por qué decimos esto? Porque este programa analítico puede irse desarrollando a través de esas orientaciones, ¿sí? Y es que de esa manera que se le va a dar sentido a nuestro programa analítico, porque va a ir enfocado en acciones formativas, o sea, va a llevar un sentido, priorizando el trabajo de cada uno de los integrantes a través de este proyecto, de este trabajo bajo proyectos, ¿sí? Donde se va a involucrar, y en este caso, el ejemplo que vamos a tomar al final va a ser un trabajo integrado, donde vamos a tratar de involucrar 3 grupos de los 3 diferentes grados. En este caso ustedes pueden hacerlo o simplemente aplicar el ejemplo del grado y del campo formativo que les corresponde. Y para esto, en nuestro primer apartado, que es la lectura de la realidad como punto de referencia para el diseño del programa analítico, es que vamos a llevar a cabo la valoración del contexto socioeducativo y lo vamos a utilizar como un punto de partida para planificar las acciones formativas. O sea, este punto de partida me va a servir para referenciar, como lo estábamos diciendo hace un rato, el contenido que se va a utilizar por el programa analítico. Por eso estábamos señalando el ejemplo de los proyectos, para que podamos tener una idea en dónde va a recaer y darle un sentido a lo que se va a hacer en el aula, ¿no? Porque es muy importante considerar aquello que se hace en y desde la escuela, ¿no? Lo que siempre hemos dicho, se aprende en la escuela, pero se va a aplicar en un entorno social, y de esta manera va a regresar a la escuela como un aprendizaje significativo que es de prioridad para el entorno, o en todo caso como un aprendizaje que no tiene alguna relevancia, ¿no? Y esto va a implicar realizar un ejercicio de lectura de la realidad para tener una idea específica del entorno y de dónde se está parado, ¿no? Y este debe de ser pertinente con la enseñanza que se realiza en el aula, ¿sí? Y este ejercicio de pertinencia, o sea, de considerar lo que estoy enseñando, lo que estoy aplicando en el aula, a partir de lo que yo he detectado que necesita ese estudiante, es algo que me va a permitir cuestionar, analizar y profundizar en temáticas a partir de ese entorno escolar. Cuando hablamos de ese entorno escolar, eso va a ser un tema de relevancia que va a poderse trabajar o platicar en la escuela, ¿sí? En el aula, en la casa, de manera continua, de manera común, porque es algo que está afectando directa o indirectamente a estos 3 escenarios. Y para este primer ejercicio de lectura de la realidad, se tiene en cuenta que es un ejercicio que es participativo, donde cada voz y mirada de los integrantes pues tiene un valor, debe de ser escuchada. Nos va a permitir reunir información relevante y suficiente sobre la escuela, sobre el contexto y sobre quienes integran esa comunidad, o sea, lo que estábamos diciendo, y se va a nutrir de las diversas fuentes que tiene de información, considerando los saberes, conocimientos y conceptos que se viven día con día como uno de sus primeros insumos, y se va a construir solamente con datos estadísticos. No va a ser ni punitivos ni de señalamientos, o sea, simplemente van a ser datos que nos van a servir para referenciar y justificar una idea que se tiene, ¿no? Y se va a construir y revisar a partir del diálogo con los docentes, y se va a actualizar cada vez que se requiera esta información, o sea, no va a ser ya un punto fijo, ¿no? Tenemos que considerar que el diagnóstico es constante, es continuo y va a evolucionar en la medida de las necesidades del entorno social. Y es precisamente en este ejercicio de lectura de la realidad que puede ser un espacio donde se tengan distintos puntos de vista, distintas percepciones, y a partir de ahí nosotros debemos de considerar que no existen mejores ejercicios de lectura de la realidad que otros. O sea, en esta parte no existe un mejor diagnóstico que otro, simplemente va a haber una diversidad de percepciones que se pueden tener hasta en la misma escuela, ¿no? Sí, esto es muy importante, que lo debemos de considerar,
porque es relevante lo que nos diga cada quien, ¿no? Posiblemente no lo estamos percibiendo de esa forma, ¿no? O de ese sentido, porque en este caso no nos toca ser el observador directo de esta situación. También nosotros debemos de considerar que para llevar a cabo el reconocimiento de las condiciones socioeducativas de la escuela, que es este ejercicio de lectura de la realidad, vamos a trabajar con estas preguntas guía. Es muy importante, como lo estábamos diciendo, todos estos trabajos están basados en actividades y en algunas partes viene el paginado de donde ustedes lo pueden obtener. ¿Por qué se hace esto? Porque estamos referenciando la información de dónde lo estamos sacando, para que en todo caso se pueda argumentar el por qué se está haciendo, no se hace a una idea del autor, sino se hace a una referencia que ya se tiene establecida por parte de nuestras autoridades educativas, ¿no? Entonces las preguntas guía para el análisis del contexto se dividen en estos ámbitos, la y de los estudiantes, donde se indaga sobre lo que saben, cómo es su entorno, qué hacen antes y después de la escuela, cuáles son sus intereses y preocupaciones, qué tipo de actividades y estrategias o proyectos de aprendizaje les han generado mayor interés, cómo son las relaciones entre ellos, cómo se relacionan los estudiantes o nosotros cómo nos relacionamos con nuestros estudiantes. En lo que es la familia, más que nada cómo están conformadas, es muy importante para saber qué acompañamiento tienen al momento de realizar sus actividades en casa, ¿sí? Qué vínculos tienen ellos establecidos con sus padres, cuál es su lugar de origen, qué lengua hablan y lo que decíamos, si los padres se involucran con la formación de los estudiantes. Esto es muy importante porque es ese acompañamiento que se va a dar en un entorno un poco más autónomo. En lo que es la comunidad, vamos a tener cuáles son sus principales problemáticas, qué conocimientos y saberes de la comunidad se pueden aprovechar para, ¿cómo explicarlo?, mejorar la situación que se tenga detectada, qué lenguas se hablan, cuáles son las principales actividades y tradiciones de la comunidad, qué vínculos tienen establecidos, sobre los espacios y materiales educativos, pues cuáles son las principales problemáticas que se viven, qué conocimientos y saberes se pueden obtener de la comunidad, qué lenguas se hablan. Se repite mucho esta parte porque vamos a considerar la cosmovisión que se tiene a partir de la lengua que tiene el estudiante. Vamos a dimensionar una cosmovisión de los conceptos que él maneja, ¿no?, para justificar su entorno. Esta parte va a ser muy importante. ¿Cuáles son las principales actividades y tradiciones? ¿Qué vínculos tienen establecidos con las personas y los grupos de esta comunidad? Y con el equipo docente, cómo está conformado, si es de plantilla completa, si es unitaria, si cuáles son nuestras mayores fortalezas como escuela y qué dificultades se encuentran, ¿no? Y estas preguntas, como decía, las vamos a encontrar en el fascículo 1 de Reconociendo Nuestro Contexto de el compendio Aprendamos en Comunidad de Mejor Edu en su página número 9. Para esto nosotros debemos de considerar que el fortalecer el diseño de la acción, o sea, de acciones formativas, el estar mejorando este proceso, es parte de un ciclo, ¿sí?, en que se generan ideas de cómo abordar estas problemáticas. O sea, es algo que va continuo, así como la planeación y la evaluación van de la mano. El diagnóstico con la generación de ideas de cómo solucionarlo también va de la mano. Si se fijan, al momento nosotros de pensar en esa problemática de igual manera, o sea, de forma paralela, sí estamos considerando una posible solución, o sea, cómo lo vamos a mejorar. Y para esto, ya que tenemos esas ideas que podemos redactar en prosa para tener un entorno más amplio, donde podamos describir, o sea, utilicemos un texto descriptivo también. Y ya una vez que tengamos esto, nos pasamos a unas preguntas guía ya para darle más sentido al ejercicio de lectura de la realidad, donde una pregunta central a partir de aquí va a ser qué situaciones o problemas tenemos identificados en el contexto. Si anteriormente ya hablamos de varios momentos, si algunas preguntas se repiten es para que podamos nosotros resignificar esa pregunta, pero a partir de otro ámbito, ¿sí?
qué sabemos de las situaciones y problemas en las que queremos incidir, cómo imaginamos que puede llegar a ser lo que queremos cambiar, ¿sí? Con qué contamos para abordar la tarea, cómo podemos abordarlo desde nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, requiere ser abordada en todos los grados o solo en alguno, cuáles, o sea, para ir definiendo si esto puede ser integrado o no, ¿sí? ¿Qué participación esperamos de quienes integran la comunidad? O sea, de qué forma vamos a articular estos trabajos con cada uno de los actores educativos y qué participación esperamos de estos actores educativos externos a la escuela a quienes vamos a poder recurrir. Y todo esto lo vamos a encontrar en la página 15, como decíamos, de este fascículo 1. También es muy importante que durante este proceso va a ser necesario realizar un trabajo de contextualización y codiseño para construir nuestro programa analítico, ¿no? O sea, a partir de la lectura de la realidad vamos a tomar esos contenidos que tenemos en los programas sintéticos y ya con esos vamos a trabajar el proceso de contextualización y codiseño. Y para esto, en este segundo apartado denominado los campos formativos para la integración del conocimiento, debemos de reconocer que en esta propuesta curricular 2022 los programas formativos implican romper con la idea que se tenía o que se tiene de que está fragmentada o que está fragmentado el conocimiento a partir de las disciplinas, ¿no? Cada disciplina como si fueran cajitas. En este caso se está metiendo todo o englobando todo a un solo proceso general, que son estos 4 campos formativos, pero no partimos de cero. La evolución de los campos formativos en 2004 se realizaron reformas a la educación preescolar en donde se establecieron campos formativos como eje del currículo de la educación preescolar, primaria y secundaria, y se planteó formalmente el desarrollo de competencias. Fue posteriormente la reforma integral a la educación secundaria con énfasis en 2006 que se tuvo ese énfasis en la continuidad y articulación de los 2 niveles educativos previos, y de esta forma se dio continuidad a los campos formativos establecidos en preescolar 2004 y el informe de competencias, o sea, ya lo vimos planteado ya en un programa de estudios en 2006. En 2009 la reforma a la educación primaria también incorporó la estructura de campos formativos con un enfoque en competencia, y en este caso ya se les definieron como lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, expresión y comprensión del mundo natural, ¿sí? Posteriormente, en 2011, no olvidemos que está el programa de 2011, se consolidó la articulación de la educación básica, donde se tenía como objetivo elevar la calidad de la educación. Vemos desde dónde está hablándose el concepto de calidad, ¿sí? A partir del trabajo sobre competencias vinculadas a estándares de aprendizaje. No olvidemos que en ese programa teníamos los estándares curriculares en español, matemáticas, ciencias e inglés, ¿sí? Y sobre todo ya las asignaturas estaban articuladas por campos de formación, ¿sí? Posteriormente, en 2017, se considera como un componente de los campos formativos de observancia nacional, ¿sí? Ya se divide y ya, por ejemplo, hay el campo formativo de lenguaje, comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo social, ¿sí? Y cada campo se organiza en asignaturas, y sobre todo este es el campo de formación académica. Ahorita vamos a verlo en unos diagramas de cada uno de los programas de estudio, ¿no? Y para no confundirnos tanto, vamos a el primer ejemplo. Tenemos el programa de estudios, el plan de estudios 2011, y ya se tenían campos de formación para la educación básica, o sea, lo que estábamos diciendo hace un rato con este ejemplo, ¿sí? Donde ya teníamos lenguaje y comunicación, ya eran 4, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, y desarrollo personal para la convivencia, que si lo analizamos de fondo, es muy similar, ¿sí?, a lo que estamos viendo hoy en día. Por eso le decía que no partimos de cero. Por ejemplo, lenguaje y comunicación
Si ya teníamos español con inglés, aquí solamente nada más se agregó artes. Aquí matemáticas se combinó con ciencias, ¿sí? En cada una de ellas para pensamiento matemático, ¿sí? En todo caso. Y vemos como exploración cómo está esta configuración. Entonces, si analizamos, ya se tenía a partir aquí de una idea de que cada campo formativo estaba estructurado por estas disciplinas, ¿sí? Y posteriormente, en el programa 2017, teníamos 3 componentes curriculares que le daban sentido a esa propuesta curricular, donde el campo de formación académica estaba construido por lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión de lo natural y social, ¿sí? El área de desarrollo personal y social por artes, educación socioemocional y educación física, y la autonomía curricular, ¿sí? Ese es un ejemplo de que ya se empezaba a tener la división por una estructura más amplia que le iba a dar sentido a un campo formativo, o sea, ese espacio que nos presupone o nos supone que se va a fluir los conocimientos de manera natural de diferentes disciplinas. Y en esta propuesta curricular del Plan 2022, los campos formativos se dice que toman sentido cuando articulan o se articulan con la realidad y sobre todo se desea analizar, comprender y transformar un entorno social a partir de la socioconstrucción de conceptos y de acciones, lo que va a permitir socializar de manera conjunta esa realidad que se tiene, o sea, de manera conjunta se va a llegar a una conclusión de una dificultad, pero de una problemática, pero también de manera conjunta se va a llegar a un proceso de solución, lo que nos va a permitir establecer una relación entre los campos formativos, los contenidos y los ejes articuladores como un núcleo integrador. O sea, en pocas palabras, el campo formativo sí va a permitir que durante el trabajo de esos contenidos ya no se va a ver una barrera entre una asignatura y otra. Por eso se nos dice que el eje articulador va a ser como ese puente de acción que va a permitir vincular los contenidos, en este caso, para el de lenguajes de español, de artes e inglés. Y ahorita vamos a ver ese ejemplo, ¿no? También dentro de todo esto se tiene la idea de que el campo formativo nos va a permitir la pluralidad de saberes y conocimientos de distintas disciplinas, lo que estábamos diciendo. Y sobre todo va a tomar el estudiante y el docente, van a tomar conciencia de las diferentes formas de espacios y relaciones en que se puede trabajar ese concepto para acercarse a la realidad que se quiere estudiar, o sea, cómo ese concepto que se aprende en el aula se puede aplicar en la escuela y se puede aplicar en la sociedad y viceversa. Es significativo al trabajarse, analizarse o estudiarse en el aula como una problemática identificada. Para todo esto, el sentido en el que está construido cada campo formativo tiene una relación con los objetos de conocimiento que lo integran y sujetos que van a interactuar con él, o sea, lo que decíamos, esa correspondencia que se va a tener entre lo que se plantea enseñar y a quién se le va a enseñar. De igual manera, va a tener una conexión del campo formativo con los contenidos y los ejes articuladores de una manera directa con la didáctica, o sea, con el proyecto que se va a implementar en el aula, y para esto se va a necesitar que desde la didáctica se construya el sentido que ocupará cada uno de los campos formativos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se va a diseñar desde múltiples articulaciones de los contenidos de los campos formativos. O sea, de qué manera va mi asignatura a correlacionarse con la tuya. O sea, por ejemplo, lenguajes. De qué manera español con artes e inglés van a poder trabajar cada uno desde sus espacios una problemática de manera conjunta.
y para esto se deben de establecer diversas situaciones de enseñanza-aprendizaje que van a darnos saberes y acciones basados en una vida cotidiana. O sea, vamos a pasar de una problemática identificada que se va a trabajar en una situación hipotética, pero desarrollándose a partir de esa problemática identificada y que va a ser aplicable en un entorno social. Y para todo esto vamos a tener que tomar en cuenta la interacción del conocimiento con las diversas disciplinas, porque es a partir de ahí donde se van a generar, discutir y compartir los diferentes saberes, ¿no? O sea, es ahí donde se va a contrastar, y más adelante vamos a ver, hay un ejemplo en donde se ve en español, por ejemplo, el trabajo de un texto narrativo sobre una problemática. En inglés se retoma ese texto narrativo, pero ya no se ve la estructura del texto narrativo, sino se ve las palabras que se tienen que ver en inglés, ¿no? Y en arte se toma ese texto narrativo, sí, para describir o expresar una idea sobre una situación que está vinculada con la problemática, pero que pone en práctica aquello que tiene que hacerse en artes. Entonces, es a partir de este fortalecimiento de los lazos desde una perspectiva plural e interdisciplinar que se va a facilitar la reorganización de los contenidos prácticos y sobre todo sobre los procedimientos que va a llevar a cabo tanto el docente como el estudiante para la construcción de sus hábitos intelectuales. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros durante un proceso de enseñanza-aprendizaje se tiene, como veníamos enseñando el ejemplo, o sea, realiza una hipótesis, hace un planteamiento, tiene una bitácora de desarrollo, hace una evaluación, una autoevaluación, y así le enseñamos a resolver problemas que tienen un entorno cotidiano, se hace ese aprendizaje el que va a repetir de manera constante, y en un futuro no muy lejano va a ser una metodología que va a estar utilizando para resolver sus problemas, tanto en un entorno, primero va a ser un entorno escolar y después social, después ya en un entorno laboral y social, ¿sí? Entonces es esa la intención, donde va a recaer, y a final de cuentas todo esto se va a ver condensado en el perfil de egreso. Para esto lo que decíamos de plantear puntos de referencia, los campos formativos y los ejes articuladores se estructuran a partir de la lectura de la realidad, o sea, del campo formativo, qué contenidos voy a tomar y cómo ese eje articulador va a vincular esos contenidos de ese campo formativo, ¿sí? Para construir otros puntos de conexión más fuertes que le van a permitirse conjuntar ya con otros contenidos, pero ya de otros campos formativos. Entonces primero se trabaja de forma al interior de esa conexión para posteriormente poderlo hacer integrado, ¿no? Entonces, para todo esto, nosotros tenemos que tomar en cuenta que los puntos de reflexión y de conexión que se establezcan entre los diferentes contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje van a favorecer la elección, organización y desarrollo de nuestros proyectos, ¿sí? Con los que vamos a trabajar en el aula. Entonces, es muy importante porque definir de manera práctica lo que nos pide cada campo formativo. Para esto vamos a utilizar lo que está en la página número 5 de Reconociendo Nuestro Contexto, ¿sí? Que es uno de los fascículos de Aprendamos en Comunidad. Viene de lo humano y lo comunitario, va a promover experiencias individuales y colectivas para favorecer la construcción de su identidad, así como el sentido de pertenencia a los grupos e interdependencia y compromiso colectivo. O sea que tiene esa vinculación con su entorno y tiene esa interdependencia. Si te va mal a ti, me va a ir mal a mí. Es imposible de que dos enfermos hagan un sano. En cuanto al lenguaje, se va a reconocer la diversidad de las formas de comunicación y expresión para conocer, pensar, comunicar, representar e interpretar y nombrar al mundo. O sea, por eso es muy importante cuando se hace el ejercicio de la realidad, cuál es la lengua con la que se trabaja de manera común en ese entorno, porque va a ser a partir de ahí la cosmovisión conceptual que va a tener la persona sobre cómo va a describir
su entorno, de cómo va a describir su mundo, de cómo va a describir los sucesos naturales que va a tener. En cuanto al campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, se va a favorecer la relación del ser humano con la sociedad y la naturaleza desde una mirada crítica sobre los procesos sociales, políticos, naturales, culturales, y le va a permitir ofrecer experiencias que van a posibilitar la construcción de una ciudadanía ética, responsable, participativa, comunitaria y democrática. Entonces vemos cómo va partiendo, ¿sí?, de esa necesidad, o se identifica que tiene esa necesidad de interdependencia, de compromiso colectivo, de pertenencia a diversos grupos, y para esto pues va a tener que saber cómo conocer, cómo pensar, cómo comunicarse, cómo interpretar a los demás para poder ser empático, y a partir de ahí va a poder construir una ciudadanía ética, responsable, participativa y comunitaria. Y todo esto le va a fortalecer un sentido de indagación, exploración y conocimiento y comprensión de los fenómenos naturales y la representación social desde la perspectiva de los diversos saberes. ¿Sí? Entonces vemos cómo los campos formativos de manera general están estructuradas a la formación de un ciudadano. Todo esto recae en un perfil de egreso. Para todo esto tenemos que tomar en cuenta que la vinculación del campo formativo con la problemática identificada se va a realizar a partir de las siguientes preguntas guía. Y estas preguntas guía que nos van a permitir vincular los campos formativos con la problemática identificada son las siguientes. ¿Cuáles son las características específicas o finalidades del campo formativo? ¿De qué manera tu campo formativo favorece la construcción del perfil de egreso? O sea, lo que estábamos diciendo anteriormente. ¿Qué aporta tu campo formativo para conocer, comprender y transformar la problemática identificada durante el proceso de lectura de la realidad? ¿Qué contenidos de tu campo formativo te permiten atender la problemática identificada durante el proceso de lectura de la realidad? ¿Y cómo puedes articular los contenidos de tu campo formativo para abonar al concepto de comprensión y transformación de la problemática identificada? Entonces vemos aquí cómo se le empieza a dar sentido a eso que ya se identificó, a la problemática que se tiene, con lo que me dice el campo formativo que se tiene que trabajar, ya que ese campo formativo va a trabajar a partir de lo que le permite cada una de las disciplinas que lo integran. En este tercer apartado, los ejes articuladores como parte del proceso de la integración curricular, debemos comprender de que la integración curricular como uno de los elementos que articulan la propuesta curricular 2022 y está expresada en los campos formativos y ejes articuladores, los cuales establecen los contenidos fundamentales de estudio, previsto todo esto en el artículo 29 de la Ley General de Educación, mientras que también forma parte de lo que se expresa en el perfil de egreso, lo que estamos diciendo. Y todo esto, así tal y cual está, lo vamos a ver expresado en la página número 4 de nuestro plan de estudios 2022. De igual manera, tenemos que considerar que en este espacio los ejes articuladores priorizan la articulación, la apropiación de los contenidos de los programas de estudio a partir de la relación que se establece con la problemática que se tiene identificada, y los ejes articuladores, los campos formativos y los contenidos, ya que estén de esta manera relacionados, ¿sí?, se van a construir o se van a estructurar a partir de la lectura de la realidad que se vive con los estudiantes. ¿Sí? Estos ejes articuladores es muy importante tomar en cuenta que van a conectar los contenidos de diferentes disciplinas, o sea, lo que estamos diciendo anteriormente, con un campo formativo, o sea, todas las disciplinas, lo que estamos diciendo hace rato, de qué manera vamos a trabajar esa problemática, ¿sí? Estamos diciendo el ejemplo de lenguajes, o sea, como un problema que se tenga en todo caso en disciplina, de violencia escolar, cómo lo vas a trabajar de manera armónica y estructurada desde español, artes e inglés, y de qué manera esos trabajos de forma conjunta van a atacar, o van a reducir de forma directa esa problemática que se tiene, ¿no? Entonces, es estas conexiones que van a dar sentido a las acciones de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo la integración de un proceso, de este proceso de aprendizaje. O sea, en la medida de que se vaya perfeccionando ese espacio
de tener ese diagnóstico, de trabajar a partir de ese diagnóstico identificado, de ir viendo esas áreas de oportunidad y de irlas mejorando, va a ser también de forma inversamente proporcional que el estudiante va a mejorar esos procesos, pero también el docente, o sea, no va a ser un trabajo tirado al aire. Y para todo esto se tiene que tener en cuenta que los ejes articuladores representan una perspectiva ética para aproximarse a los contenidos del programa de estudio y con ello evitar desigualdades y exclusiones que siempre están entrelazadas y basadas en la clase social, el sexo, el género, la condición física, el grupo étnico y sobre todo que estos se reproduzcan en el currículo y en las actividades educativas en relación a poder estar dentro de la escuela y en las formas de evaluación, o sea, de qué forma se va a ser incluyente, de qué manera se va a hacer o se va a tener esa enseñanza para todos, porque no olvidemos que una de las características es que la educación va a ser universal, ¿no? Y es un derecho fundamental, entonces es por eso que tiene que tener esa inclusión, tiene que tener un espacio para todos. Entonces, estos 7 ejes articuladores que propone que están propuestos en este planteamiento curricular 2022, sí cruzan el currículo de la educación preescolar y primaria, lo que implica que los campos formativos incorporan en sus enfoques y contenidos uno o más ejes de acuerdo a la fase que estudien los estudiantes. O sea, el campo formativo me va a dar sentido de los contenidos, pero el eje articulador es el que le va a dar sentido a cada uno de los campos formativos en correspondencia a una aplicación, ¿no? El campo formativo, como nos dice, nos va a dar una construcción de habilidades, de conocimientos, de aptitudes, de valoraciones que se tienen que tener, ¿sí? Pero ya el eje articulador es el que va a darle sentido a cómo esos conocimientos que se tengan de español, de artes, de inglés, me van a permitir trabajar de forma continua y conjunta para atender un problema de violencia, de cómo esas habilidades, de esas actitudes y valores que se tengan que desarrollar en español se pueden vincular con inglés y artes para atender un problema de violencia en el aula. O sea, de eso me quiere decir un eje articulador. Y este eje articulador tiene una doble función, que es el vincular el currículo con las situaciones o problemáticas de la realidad, que es lo que estábamos diciendo, así como ampliar las formas en las que miramos un pensamiento o un conocimiento sobre el mundo o una vida en general. O sea, al hacer estos planteamientos, como sea, va a cambiar nuestro punto de observación. Al cambiar nuestro punto de observación, pues va a ser lógico que va a cambiar nuestra percepción sobre ese sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, al ver un problema de violencia, ¿sí? Y que nos pidan que investiguemos ese problema de violencia en el idioma inglés, nos vamos a dar cuenta, un ejemplo de qué palabras o qué actitudes o qué escenarios de violencia se tienen en un entorno donde el lenguaje es español, pero que situaciones de violencia se tienen en un entorno donde el lenguaje es inglés, y vamos a ver esas similitudes y diferencias, y vamos a ver que muchas veces va a haber un patrón continuo independientemente de un lenguaje. Esto va a depender de una situación constante que se está dando en su contexto, ¿no? Que se está dando en su realidad. Entonces es a partir de ese eje articulador que va a permitir a los diferentes personajes, a los diferentes estudiantes decir, o sea, mira, oye, tú y yo tenemos o vivimos en diferentes espacios, pero tenemos una misma problemática, ¿no? Y esa misma problemática la podemos trabajar de forma conjunta a partir de este contenido. O sea, es lo que nos quiere decir el eje articulador. Entonces, estos 7 ejes articuladores, empezamos por el de la inclusión, donde su función es vincular con el currículum una situación o proceso, ampliar su perspectiva y sobre todo los conocimientos que se tienen, ¿no? Va a contribuir a cuestionar la exclusión, el racismo, la desigualdad y la discriminación como resultado de los procesos de colonización que construyen violaciones a la dignidad humana. En este caso, ahí es lo que nos habla. No debemos de perder de vista que tenemos un pensamiento postcolonial,
¿sí? Que está a veces un poco arraigado, pero también ese pensamiento postcolonial forma parte de nuestras tradiciones. Entonces no se puede perder de vista o no se puede erradicar totalmente porque estaríamos desapareciendo algunas culturas. Entonces es parte de este sentido donde vamos a aprender a vivir cada uno de los personajes independientemente de la cultura que se tenga, ¿no? En lo que se tiene de pensamiento crítico, pues posibilita una práctica reflexiva orientada al cuestionamiento sobre las condiciones del mundo que nos rodea, así como ideas y razonamientos propios con base para la generación del cambio en beneficio de nuestro entorno social. La interculturalidad crítica pues orienta el desarrollo de capacidades para reconocer, valorar y apreciar que existen diferentes formas de ser, pensar, de vivir y de tener un sentido del mundo, y nos invita a reflexionar de manera crítica sobre nuestra realidad. La igualdad de género apunta hacia la construcción de una sociedad en la que se eliminan aquellas barreras sociales, económicas y educativas y están basadas en prejuicios o estereotipos de género que históricamente han obstaculizado el libre ejercicio y desarrollo de las personas. La vida saludable, pues aquí se va a favorecer la importancia del buen vivir en comunidad a partir de generar cambios y actitudes para reconocer y apreciar y hacer exigible el derecho a la protección de la salud. La apropiación de las culturas a través de la lectura y la realidad, pues busca el reconocimiento y apropiación de las culturas y las lenguas como un vehículo de ideas y de prácticas y saberes que van a fortalecer esas identidades individuales y colectivas, así como también en artes y experiencias estéticas. Este va a contribuir a la exploración, apropiación y expresión del mundo y nuestra realidad mediante diversas expresiones y manifestaciones estéticas y culturales que van a contribuir a dotarle sentido y significado de reflexión y transformación. Entonces, todos estos ejes articuladores, esta apreciación que nos acabamos de leer, pues viene en el fascículo Los ejes articuladores en su página número 5 de el trabajo Aprendamos en Comunidad. Para todo esto vamos a tener ya esta idea más clara de que los ejes articuladores van a facilitar el reconocer, comprender y problematizar y valorar diversas formas de pensamiento y percepción del mundo, ¿sí? Utilizando planteamientos didácticos e integrales y críticos de la realidad. Entonces, como este eje articulador, como decíamos, el campo formativo le va a dar una idea de qué conocimientos, habilidades, actitudes y valores se deben de tener en torno a un espacio que me va a permitir construir un perfil de egreso, ¿sí? Pero el eje articulador es el que le va a dar sentido al proceso de desarrollo de aprendizaje, donde ya viene dimensionado y direccionado, ¿sí? Una habilidad, un concepto, una actitud o una escala a valorar hacia una situación determinada, pero ese eje articulador es el que los va a tomar de la mano a esos procesos de desarrollo para que puedan aplicarse en una situación determinada y de qué manera se van a entrelazar para ir fortaleciendo y cada una de las habilidades puedan irse integrando a esa construcción de ese perfil de egreso a partir de cómo éste fluye en una problemática identificada. ¿Cómo se resuelve un problema entonces? Esta parte es muy importante porque va a ser el eje articulador el que le va a dar un sentido específico a lo que estamos haciendo en el aula. Y para esto vamos a tener preguntas guía para la vinculación de los ejes articuladores, y en estas vienen ¿qué nos aportan los ejes articuladores para ampliar nuestra mirada ante la problemática identificada durante el proceso de lectura de la realidad? ¿Qué ejes articuladores facilitan el reconocer, comprender y problematizar y valorar las diversas formas de pensamiento y percepción sobre la problemática identificada? ¿Cómo podemos abordar los contenidos de los programas sintéticos desde la perspectiva de los ejes articuladores? ¿Qué vinculación existe entre los ejes articuladores y los contenidos a partir de esa problemática identificada? ¿Y qué contenidos no previstos en los programas sintéticos se tienen que incorporar? Entonces vamos viendo cómo el eje articulador es el que me va a permitir darle un sentido
a un proceso de contextualización y de codiseño. Entonces vemos cómo ese eje articulador es el que le va a dar sentido a lo que se va a trabajar en el aula. También le va a fortalecer al docente esa autonomía profesional, porque como decíamos, va a llevar de la mano el proceso de contextualización y codiseño. Y para esto se utilizan los ejes articuladores dentro de la elaboración de nuestro programa analítico, y sobre todo vamos a tomar en cuenta que su intención es dotar de sentido humano las actividades escolares para poder reflexionarse, y sobre todo una situación o problema puede elaborarse desde la perspectiva de uno o varios ejes. Todos van a aportar de manera amplia un conocimiento, una comprensión, pero también vamos a tener en cuenta que el aportar más de dos ejes articuladores nos va a llevar a una situación con una perspectiva más amplia, pero más compleja de aplicarse en el aula. Por eso lo que yo les recomendaría es utilizar uno o dos ejes articuladores para darle sentido a lo que se quiere dar o a lo que se quiere trabajar en el aula. Y sobre todo, la articulación entre los ejes y los contenidos de los campos formativos debe de ser dinámico, o sea, se va a basar en el trabajo que los estudiantes y docentes realicen a partir del proceso de lectura de la realidad, y estos contenidos se van a trabajar desde la perspectiva de la vinculación de la enseñanza-aprendizaje con la vida cotidiana que se tiene en las comunidades escolares. Y para esto, en el apartado número 4, donde nos habla de los procesos de contextualización y codiseño, sabemos cómo va caminando de la mano esta guía. Sí, el programa analítico parte de una lectura de la realidad, y esa lectura de la realidad a través de lo que me dice el campo formativo, de lo que se puede vincular a partir de los ejes articuladores, es que voy a llevar a cabo el proceso de contextualización y codiseño, ¿sí? El programa analítico se elabora por colectivos docentes a partir de esa lectura de la realidad, ¿sí? Y va de la mano de la autonomía profesional del magisterio, porque me va a permitir la construcción precisamente de ese programa analítico. Para esto, el programa analítico, ¿sí?, primeramente consiste en reconocer las condiciones socioeducativas de la escuela, lo que hablamos la lectura de la realidad, con el objetivo de identificar situaciones o problemas que sirven como punto de partida. O sea, tenemos que el programa analítico está construido por un análisis del contexto socioeducativo de la escuela y por un proceso de contextualización y de codiseño. ¿Qué me dice de la contextualización? Pues me dice que es el trabajo con los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje de los programas sintéticos en distintas fases a partir de situaciones o problemas identificados en el análisis del contexto. Y el codiseño pues habla de incorporar los contenidos vocales que no se encuentran en los programas sintéticos, pero que son necesarios para trabajar la situación o problemática identificada. Y a todo esto, la contextualización parte, como habíamos dicho, de la lectura de la realidad, ¿sí? Y ningún contenido curricular es más importante que otro, por lo que el proceso de contextualización corresponde a que cada colectivo va a vincular y organizarlos con las situaciones y problemas identificados en la lectura de la realidad. O sea, cada colectivo docente, a partir de la lectura de la realidad, o sea, el diagnóstico que tiene, va a seleccionar los contenidos que le van a servir para trabajar eso que se tiene identificado sin realizar modificaciones o grandes modificaciones, ¿no? Para llevar a cabo la contextualización de los contenidos del programa sintético con las situaciones identificadas, es necesario utilizar las siguientes preguntas guía, dentro de las cuales está: ¿qué contenidos de tu disciplina o campo formativo te pueden ayudar a analizar o comprender, explicar y transformar la problemática identificada? ¿Qué contenidos de aprendizajes de tus disciplinas y campo formativo es necesario trabajar con las y los estudiantes porque les permiten ampliar su conocimiento y comprensión y análisis de las problemáticas identificadas?
¿Qué contenidos de tu disciplina y campo formativo incluidas en los programas sintéticos no están vinculados a la problemática identificada? ¿Cómo se puede trabajar la problemática identificada a partir de los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje de otras disciplinas y campos formativos? ¿Qué contenidos permiten reconocer, reflexionar, comprender y trabajar de manera crítica los problemas naturales y sociales del contexto en la localidad, región o país y plantear acciones individuales y colectivas a partir de la problemática identificada? Sí. También viene esta otra pregunta que ¿es necesario integrar otros contenidos no considerados en el programa sintético para solucionar la problemática identificada? ¿Cuáles? Sí, entonces vemos cómo se le empieza a dar un sentido al trabajo que se está haciendo y como nos dice aquí, que es posible que durante el proceso de contextualización imaginen estrategias o actividades de enseñanza, lo que veníamos diciendo hace rato. Al inicio, durante la lectura de la realidad de manera paralela, al estar pensando en una problemática o una situación, pues también empezamos a pensar en una posible solución. Pero ya aquí la posible solución ya la vamos a empezar a identificar, ¿sí?, a partir de un contenido. O sea, tenemos este problema, pero lo voy a solucionar a partir de este conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y valores que van a ir de la mano, sí, con estos contenidos de este campo formativo, sí. Pero también, como si sin embargo no es necesario que en este momento las diseñen o se desarrollen. La finalidad del ejercicio de contextualización es que los contenidos nacionales previstos en su programa sintético se vinculen con las situaciones o problemas del contexto socioeducativo para posteriormente trabajarlos de manera situada en el marco de diseño de una o varias estrategias didácticas en particular. Sí. Esta parte de las preguntas lo vamos a encontrar en el fascículo sobre la integración curricular en su página número 9. De igual forma, durante este proceso de contextualización, sí, surge la necesidad de trabajar con contenidos que no están incluidos en los programas sintéticos y como colectivo docente es necesario desarrollar el proceso de codiseño, que es un espacio donde el colectivo de cada escuela va a deliberar en torno a los contenidos que será necesario integrar en los programas analíticos. Así se vimos hace un momento durante la contextualización. Identificamos a qué contenidos de los que ya tengo los puedo trabajar con la problemática identificada y ahora voy a ver cuáles puedo yo integrar para trabajar la problemática identificada, ¿sí? Y para esto vienen unas preguntas guía que son: ¿qué contenidos de tu disciplina y campo formativo no incluidos en tus programas sintéticos es necesario incorporar en nuestro programa analítico para ampliar, comprender y participar en torno a las situaciones y problemas planteados? ¿Qué otros contenidos nos permiten enriquecer nuestras maneras de pensar, sentir y actuar en la problemática identificada? Los contenidos seleccionados se pueden trabajar en condiciones actuales del contexto, ¿sí? Facilitan el trabajo autónomo del estudiante, y si los contenidos seleccionados se pueden abordar en las condiciones actuales del contexto escolar, ¿sí? Todo esto para irle dando un sentido a lo que estamos estructurando. También dentro de estas preguntas ya dice: se tiene continuidad a lo largo de la formación de las niñas, niños y adolescentes en más de un grado escolar y diferentes espacios. O sea, esos contenidos seleccionados. Los contenidos seleccionados requieren profundizarse en los distintos grados escolares. Esto lo vamos a ver porque en algunos va a existir la continuidad del proceso de desarrollo de aprendizaje. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese contenido va a tener un proceso de desarrollo de aprendizaje para primero, segundo y tercer grado. Entonces ahí va a haber esa gradualidad, y en los trabajos integrados me va a facilitar porque va a ser muy similar lo que se hace, solamente va a cambiar en algunas habilidades o conceptos que se van a trabajar, ¿no? Se requiere, nos dice otra pregunta:
Es posible trabajarlo a distancia y brindando herramientas a las familias para el acompañamiento y representan conocimientos significativos para las personas sin importar su contexto. Entonces, todas estas preguntas guía es para saber qué contenidos nosotros vamos a incorporar. Y dentro de todo esto, la diferencia entre la contextualización y el codiseño de contenidos radica en que los contenidos derivados del segundo proceso no se ubican en el programa sintético. Entonces, de una manera práctica podemos decir que el proceso de contextualización es aquel donde vamos a tomar a partir de la lectura de la realidad aquellos contenidos del programa sintético que tengo yo que trabajar vinculándolos con esa problemática identificada, y el codiseño va a ser aquellos contenidos que yo identifiqué que no están en el programa sintético, pero que son necesarios trabajarlos, ¿no?, de forma directa para atender esa problemática. Entonces, todos estos son procesos para el ejercicio de una autonomía profesional de los docentes, porque deciden y organizan los contenidos para favorecer a sus estudiantes, ¿sí? Y no olvidemos que el programa de estudio dentro de la organización curricular, ¿sí?, nos estructura elementos centrales de qué y cómo se enseña, considerando los campos formativos y el perfil de egreso. O sea, vemos cómo parte desde ahí se tiene sentido que a partir del perfil de egreso se van a estructurar aquellas habilidades, conocimientos, actitudes y valores que tiene que tener ese estudiante formado en ese perfil de egreso hasta ese momento, ¿sí? En este caso, cuando termine la educación secundaria o el nivel que está trabajándose esta actividad, y de ahí esas habilidades y conocimientos se van a dividir en esos campos formativos, y cada campo formativo va a llevar sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores estructuradas que van a ser representadas en esos contenidos. Cada contenido va a tener su proceso de desarrollo de aprendizaje, y es a partir de ahí que ese articulador de forma transversal va a vincular, ¿sí?, esas habilidades y conocimientos. Y es precisamente aquí donde vamos a incorporar aquellos contenidos que no se encuentran. O sea, también está considerando que puede haber dificultades que por su misma naturaleza no estén consideradas de manera tan específica en un programa sintético, y no por eso no quiere decir que se van a trabajar, sino que nos está dando una herramienta que es el codiseño, que nos va a permitir la apropiación de todos los espacios. O sea, no va a haber aquí un espacio que no podamos trabajar, porque si no se tiene la herramienta, se consigue, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva se entiende que el programa de estudio, al estar organizado de esta manera, despliega elementos centrales en torno al qué y cómo se enseña en la escuela, lo que veníamos diciendo, y todo esto va a tener una perspectiva de un programa analítico que va a ser pertinente y se va a articular y plantear a partir de lo que le dice el programa de estudio. Entonces, todo esto va a ser representado en este espacio, donde la pertinencia del programa analítico pues va a partir de las condiciones concretas de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de las particularidades de la enseñanza de los profesores y de los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Esta adecuación de cada uno de estos contextos a partir de la contextualización y el codiseño de los contenidos va a permitir contextualizar e integrar aquellas, como decíamos, habilidades, conocimientos, actitudes y valores que son necesarios para trabajar esta problemática, ¿sí? Y para todo esto tenemos este esquema, donde aquí nos equivocamos, aquí de decir integración curricular. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que el programa de estudios tiene contenidos nacionales, en este caso el programa 2022, ¿sí?, vamos a entrar a un proceso de apropiación, articulación y contextualización, y en este proceso forma parte del segundo elemento articulador, porque es la autonomía profesional del magisterio, porque aquí es aquí donde nos hablan de que se va a empezar con una contextualización en codiseño, que es aquí donde los contenidos nacionales son contextualizados,
y se añaden aquellos contenidos locales. Y esto nos habla de el tercer elemento articulador, que es la comunidad como núcleo integrador, porque no olvidemos que la contextualidad y diseño van a ser resultado de un proceso de lectura de la realidad. Y a todo esto, pues, se genera un programa analítico que se va a implementar, y ese proceso de integración curricular, que es el primer elemento articulador de esta propuesta, parte del perfil de egreso. Entonces vemos cómo existe una vinculación dentro del perfil de egreso, los campos formativos, los contenidos, los procesos de desarrollo, los ejes articuladores, para atender esa problemática identificada y cómo va a ser su retorno para poder saber si esto fue pertinente con lo que se hizo, si se logró solventar la problemática identificada o se tiene que hacer algún replanteamiento para poder solucionarla de manera parcial. Y para todo esto, el proceso de integración curricular consiste en desarrollar un ejercicio de las situaciones o problemas identificados a través de la lectura de la realidad y de lo que está pasando en la escuela, en el aula y la comunidad, considerando los contenidos de los campos formativos y el aporte que nos dan cada uno de los ejes articuladores, con la facilidad de facilitar el diseño de acciones formativas. El proceso de integración curricular forma parte de uno de los 4 elementos que articulan el Plan de Estudio 2022, siendo que está expresada en campos formativos y ejes articuladores, los cuales establecen los contenidos fundamentales del programa de estudio. ¿Sí? Todo esto es un trabajo que va a recaer en un proceso interdisciplinario y de problematización de la realidad para elaboración de proyectos. Entonces, ¿por qué decimos interdisciplinario? Porque ya lo hemos explicado anteriormente, cómo el campo formativo no va a sesgar lo que se trabaja de manera conjunta en las disciplinas. Entonces, cómo las actividades, como estábamos diciendo, se van a vincular para poderse trabajar como un todo en torno a una situación identificada. Y para todo eso, antes de comenzar con la construcción del programa analítico, se recomienda que de manera previa a todas las anotaciones que se hicieron en cada una de las preguntas 10 que se nos pidieron, ¿sí? Y de los apartados, también vas a atender utilizando un formato que es sugerido, es elaborado por nosotros, para que diseñes tu programa analítico. Y para esto, en los siguientes links vas a poder descargar tu programa sintético de la fase 6 y el siguiente archivo donde viene un formato, tú lo vas a poder descargar de forma editable, así como también si tuvieras algunas dudas sobre cómo realizar el proceso de evaluación formativa, se te recomienda utilizar los siguientes tutoriales para comprender un poquito más de este tema. Entonces, para el diseño del programa analítico se sugiere, o nosotros sugerimos el siguiente formato, donde viene el nombre del proyecto que se va a trabajar, la problemática, el grupo, el periodo, la descripción de la lectura de la realidad, los contenidos que se van a trabajar, los procesos de desarrollo, los diálogos, ¿sí? En este caso los periodos lectivos también que se van a trabajar, las asignaturas que se están trabajando por campo formativo, las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación. Todo esto considerando lo que nos piden en los trabajos. Ya ven que en la última sesión, en la séptima, ya nos dieron una estructura de qué es lo que tiene que llevar nuestro programa analítico, es algo más específico. Y esto es de lo que nosotros veníamos hablando, ¿sí? A continuación tenemos en el anexo 1, donde viene el primer ejemplo, el nombre del proyecto se llama ¿Y por qué no hablamos? Y parte de una problemática que es que incrementaron los casos de violencia en la familia y la escuela por la falta de una adecuada comunicación
y se trabaja en primer grado bien el proceso de lectura de la realidad, donde se describe el por qué se identificó el incremento de casos de violencia en la familia y en la escuela por falta de una comunicación adecuada. Vienen los contenidos y en este caso pusimos los paginados de los contenidos para que ustedes los puedan encontrar. Y en este caso se consideró comunicación asertiva y dialógica para erradicar expresiones de violencia. Eso para español. Y vemos que en el de inglés, comunicación asertiva y dialógica en inglés, es lo que estábamos nosotros diciendo anteriormente, ¿sí? Que va a poder comparar una situación, si te fijan, una comunicación asertiva y dialógica, pero primero va a ser en español y luego en inglés. Entonces va a poder diferenciar el comportamiento, las situaciones de diferentes latitudes a partir de una misma problemática. Y el contenido para artes es procesos creativos para la comunicación dialógica, como estrategia para realizar las expresiones. Entonces vemos cómo se está fomentando el diálogo, se le está dando a comprender cómo va a ser asertivo, cómo va a ser dialógico, cómo va a poder trabajar la violencia a partir de estas dos herramientas. Pero después viene el proceso de desarrollo, donde dice: realiza de manera colectiva una propuesta de un rol escrito para promover acciones que permitan erradicar la violencia. En inglés recupera distintos textos en inglés de expresiones de violencia presentes en la familia de la escuela. Sabemos cómo se empieza a trabajar las diferentes lenguas y después expresa mediante el elemento de las artes, como las formas de colores y movimientos, la relevancia del diálogo como alternativa para las manifestaciones de violencia. Y de ahí vienen los diálogos, que viene siendo esta parte que nosotros lo que hicimos es retomar lo que nos dice el libro de texto. No olvidemos que los diálogos nos van a permitir llevar a cabo el seguimiento, la planeación y la evaluación. Entonces, esto los tomamos de los libros de texto, en este caso de la colección Shinbad, lenguajes, primer grado de secundaria, y viene los paginados. O sea, esto es para que ustedes lo puedan cotejar y en todo caso se animen a aplicarlo. ¿Sí? Viene expresiones de violencia en inglés y elementos de artes, códigos y lenguaje. Eso es en cuanto a los diálogos, procesos de desarrollo, aprendizaje y contenidos. Y para las orientaciones didácticas, pues en español va a elaborar de manera colectiva una propuesta oral o por escrito para promover acciones que posibiliten erradicar la violencia. Y si se fijan, va de la mano a lo que me dice el proceso de desarrollo, porque me pide que elabore una propuesta oral o por escrito para promover acciones de violencia. Luego en inglés me pide un listado de expresiones de violencia en inglés presentes en familias o escuela. Y en artes elaboró una pintura para expresar la relevancia del diálogo como alternativa para manifestaciones de violencia. ¿Sí? Y vemos cómo está relacionados la problemática, el contenido, el proceso de desarrollo, las actividades didácticas, los criterios de evaluación y los productos. Porque no se puede evaluar algo que no se está haciendo entonces, porque a partir del proceso de desarrollo voy a elaborar mi criterio de evaluación. Entonces por eso debo de asegurarme que el producto que se elabore en esa actividad atienda a lo que me está diciendo el proceso de desarrollo, para que eso que yo estoy construyendo pueda evaluarse, ¿sí?, a partir del criterio que está diseñado para esta actividad. Y para la sugerencia, pues se tiene que utilizar una rúbrica, una lista de cotejo. ¿Sí? Se van a utilizar rúbricas y listas de cotejo. En el ejemplo número 2, ¿sí?, seguimos hablando del mismo. Ya en este caso en el anterior estábamos en el campo formativo de lenguajes. Ahora estamos en el saberes y pensamiento científico. ¿Sí? Y viene igual. ¿Y por qué no hablamos? Incremento de casos de violencia en la familia y escuela por falta de una adecuada comunicación. Seguimos en primer grado. La lectura de la realidad. Y ya tenemos contenidos. Introducción a la álgebra y funcionamiento del cuerpo humano coordinado por el sistema nervioso. Aquí tenemos un claro ejemplo un ejemplo más amplio de la contextualización, porque ese contenido sí está, o sea, los demás contenidos están contextualizados, porque los tomamos para adecuarlos a la problemática, pero este está más, o me permite más expresar este proceso de contextualización,
porque este contenido ya aparece, pero solamente le dejamos aquello que vamos a necesitar. ¿Sí? Es un contenido muy amplio, pero solamente se redujo hasta el sistema nervioso, y de ahí ya los procesos de desarrollo, ¿sí? Y viene el lenguaje algebraico y el diálogo. Entonces viene cómo se va a trabajar en los libros de texto y vienen las orientaciones didácticas. Y vemos que para matemáticas se implementa diversas situaciones del lenguaje común, representa algebraicamente perímetros y figuras. Vemos que biología explica las participaciones del sistema nervioso en la coordinación de funciones del cuerpo, reconociendo el papel general de las hormonas en el comportamiento social. Explica los efectos del sistema nervioso por convivir en constantes casos de violencia. Y para eso, pues vamos a, en matemáticas, elaborar ejemplos de expresiones algebraicas, pero si posteriormente vamos a hacer una representación algebraica del perímetro de los lugares de la escuela o de la comunidad con mayor incidencia de los casos de violencia. Entonces vemos cómo se empieza a trabajar esos contenidos, esas actividades, y vemos cómo el eje articulado empieza a conectar, ¿sí?, las problemáticas y los procesos de desarrollo a partir de las problemáticas. En biología va a elaborar ese texto descriptivo de cómo es la participación en el sistema nervioso, y esto parte porque anteriormente, si nosotros analizamos, ya elaboró un texto donde él está describiendo o está representando una propuesta, y aquí le empieza a dar más sentido, y después elabora un texto en el que describe el sistema nervioso que está en constante casos de violencia. Realiza un registro anecdótico y rúbricas para su evaluación. Nos vamos al campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. Y aquí nosotros seguimos igual hablando del mismo proyecto y por qué no hablamos. ¿Sí? Incremento de los casos de violencia en la escuela y familia por la falta de una adecuada comunicación. Este ya es de segundo grado. Y en este caso, los contenidos México en la era global. Este es un codiseño porque no lo teníamos en el programa sintético. Este lo agregamos. ¿Sí? Y medidas de protección y mecanismos de denuncia del rechazo de violencia para formación cívica y ética. Entonces, en el proceso de desarrollo de aprendizaje identifica principales desafíos en México en busca de la igualdad social y económica, y en formación cívica compara distintos tipos de violencia escolar, de género y trata de personas, identifica medidas de protección y mecanismos de denuncia. Y vemos cómo estos procesos de desarrollo, a partir de los contenidos, ya están vinculados con la problemática identificada, pero también se han trabajado de forma directa con otras actividades en otros campos formativos a partir de sus disciplinas. Tenemos los diálogos, y ya para las orientaciones didácticas en historia va a elaborar de manera colectiva el texto descriptivo en el que identifica adecuadamente cuáles son los principales desafíos, y ya después en formación cívica ese texto descriptivo sobre los distintos tipos de violencia, de género y trata de personas, y medidas de protección y mecanismos de denuncia, así como acciones de organización con instituciones para garantizar la vida libre de violencia, y se recomienda utilizar esta rúbrica. Y vemos aquí cómo se empieza a hacer esa vinculación de las actividades didácticas, no solamente por campo formativo, sino ya también por grado escolar. Y ya para el ejemplo número 4, para el campo formativo del humano y lo comunitario, sí, tenemos igual el mismo nombre del proyecto y por qué no hablamos. La problemática: incremento de casos de violencia en familia y escuela por falta de una adecuada comunicación, tercer grado, y ya viene ahí tecnología, educación física y educación socioemocional. Viene comunicación y representación técnica, los sentimientos e influencia en la toma de decisiones, pensamiento lúdico y estratégico. Ya vimos ahí que viene tecnología, difunde por diversos medios el funcionamiento y operación de sus proyectos para dar a conocer sus alcances. En educación física gestiona los efectos de tomar decisiones asertivas y construir una
relación de convivencia. Y si nosotros tomamos en cuenta lo que se estaba viendo en lenguajes en español, donde se me pide una comunicación asertiva, aquí se viene a profundizar nuevamente ese tema que se está viendo, y en algún momento se va a vincular con los demás estudiantes y él va a poder identificar y decir, mira, a pesar de que yo estoy o vivo en una colonia diferente a la que vive aquel alumno que va en tercer grado, tenemos una misma problemática, pero la podemos abordar cada quien desde su diferente perspectiva, desde su diferente trinchera, a partir de un contenido y un proceso de de un contenido que lo va a ser gradual, derivado del proceso de desarrollo en el cual se está dibujando, ¿no? Y todo esto pues le va a permitir a él tener una visión más amplia de cómo solucionar los problemas. Para educación física viene toma decisiones asertivas y construir relaciones, y para emocional emplear el pensamiento estratégico para favorecer la colaboración y la creatividad en la resolución de situaciones individuales y colectivas. Vienen los diálogos, o sea, de donde lo va a sacar del libro de texto. Sí, y ya las orientaciones didácticas en tecnologías. Diseña una campaña de difusión para dar a conocer a todos los productos del taller integrado, o sea, todo lo que se hizo en lenguajes, en saberes y pensamiento científico, en lo que se hizo también en de lo humano y lo comunitario, lo que se hizo también en ética, naturaleza y sociedades, ¿sí? Todo lo que se hizo de manera conjunta, aquí va a recaer en esa campaña de difusión, en ese espacio donde se van a difundir esos trabajos para educación física, diseño una estrategia para la toma de decisiones asertivas y construir relaciones de convivencia inclusivas. ¿Sí? Entonces, en educación socioemocional se elabora ese texto descriptivo de cómo el pensamiento estratégico favorece la colaboración y creatividad en la resolución de problemas, y se evalúa a través de rúbricas y una escala valorativa. Entonces vemos cómo el problema se atiende desde diferentes prismas, desde diferentes observadores, y va a ser más amplia la experiencia que se tenga al momento de la resignificación de lo que se está haciendo. Y para todo esto, pues es muy importante saber que el hacer estos programas analíticos de manera colegiada le va a permitir fortalecer esa autonomía profesional y tener esa habilidad de llevar a cabo el proceso de contextualización y codiseño a partir de la lectura de la realidad identificada, lo que me va a dar como resultado la pertinencia de aquello que estoy realizando y lo que se aprende en y desde la escuela y cómo se está resignificando. Es por ello que les dejamos ese QR para que se animen a compartirnos sus trabajos. Nosotros los estaríamos analizando, los estaríamos buscando perfeccionar para poderlos publicar, y de esta manera lo que se busca de forma central pues es ir facilitando el trabajo que se realiza en el aula, que a final de cuentas, si lo analizamos de un punto de vista más amplio, pues va a tener varios beneficios, varias bondades. Considero yo que de las principales va a ser que pues, los estudiantes van a mejorar su excelencia en cuanto a la educación que reciben. Los profesores van a ofertar una educación de excelencia, pero también va a haber una retribución económica si es que decide participar en los procesos de selección ofertados por el UCICAM. Bueno, compañeros, espero les sirva bastante y saludos a todos.